Bueno, muy buena noche para todos. Diego, Alejandro, Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas Buenas noches, noches, doctora. instructora. Gracias. Me alegra mucho, muchachos. Me alegra mucho que estén bien. Ya en este momento, pues estamos grabando la sesión hoy del 18 de agosto del 2026. Hoy vamos a tratar el tema del plan de pruebas. Ya habíamos grabado la sesión primaria de la actividad que tiene que ver con, es que tengo tantas cosas abiertas. Esta. El taller sobre, no, esta no es. A ver, ¿dónde estás? Cronograma. Cronograma. Estructura del plan ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En Excel. Sí, en Excel. Este. Entonces teníamos la primera actividad era el taller sobre codificación de los módulos de software. Y ahorita hemos hablado también de el tema de la realización del plan de pruebas. Hemos hablado, lo que pasa es que esta actividad tiene todo que ver con las pruebas de software, ¿cierto? ¿Para qué? Para verificar su funcionalidad. Entonces yo les había dicho en la clase pasada, les había mostrado un ejemplo, ¿cierto? Entonces en esta actividad se llaman las pruebas del software y vamos a hacer una plantilla en donde vamos a empezar a validar esa planeación que tenemos que hacer. Les traje un ejemplo, por aquí y yo les compartí en el WhatsApp un ejemplo como de plantilla de qué manera nosotros podemos hacer el plan de pruebas. Este plan de pruebas es muy sencillo. O sea, yo la parte de la teoría, más o menos hemos visto el material de estudio que se nos presentó con algunas actividades prácticas. Sin embargo, yo les digo que hagamos pruebas unitarias, o sea, pruebas sencillas, en donde no tengamos que hacer pruebas definitivas, que son las de carga, que son las que tenemos que utilizar herramientas tecnológicas adicionales, ¿cierto? Pero para esta, yo los invito a que para esto tratemos de hacerlo lo más sencilla posible y después vamos viendo de qué manera irla mejorando, ¿cierto? Igual hay una actividad se llama mejora, planes de mejora para justamente ir justificando de pronto aquellas funcionalidades que no nos están o que no estamos resolviendo con eficiencia. Entonces, este plan de pruebas, ¿están viendo mi pantalla? Por favor, Profe, no Es se que se entiende porque ve, se ve como muy borroso, profe. ¿se ve borroso? Sí, no se entiende nada. Nada, Pensé que, ¿tampoco me escucha? pensé que era yo solo, pensé que era mí solo. ¿Tampoco me escucha? No, sí, No, profe. escúchala así, pero se ve como calidad 1.44. Ay, no me digan. Allí ya lo agrandé. ¿Nada? Sí, se ve un poco mejor, profe. Un poquito. Ay, muchachos, ¿cómo así? Pero bueno, este plan de pruebas yo se los compartí. Si quieren, lo van mirando. Yo se los compartí al WhatsApp. Les compartí tres, que ya les digo que les compartí. Ya me perdió. Profesor, más para arriba, un Este, poquito abajo, un poquito ¿cierto? abajo. No, el otro. Es el Listo. otro, ese. Entonces sí están viendo bien. Listo, perfecto. Entonces acá tengo el cursito pues que yo hice con todos los lineamientos que nos pide nuestro material, nuestra guía, y generé por medio de la inteligencia artificial un curso en donde tuviera todas las pautas, los puntos que ustedes necesitan para tener en cuenta en el desarrollo práctico de su actividad. Entonces, les compartí un ejemplo, que es el plan de prueba, y otro que es como la estructura en la cual ustedes pueden también guiarse. ¿Listo? Con esto ya tienen ustedes
fácilmente para empezar a reconocerlo, a empezar a desglosarlo. Por ejemplo, en esta plantillita que yo les compartí, aquí empiezan ustedes lo único que tienen que hacer es empezar a llenarla. Prácticamente, justamente lo quise hacer así, como para unificar, porque algunos me van a entregar una cosa y otros otra, entonces yo quiero como unificar para que ustedes tengan pues un orden y una forma de entregar esta actividad que se llama el plan de pruebas de software. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a colocar aquí el proyecto, la versión del documento, la fecha del responsable y empezamos a desglosar todo el alcance, ¿no? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde va? Porque ustedes tienen que tener allí, acuérdense que el primer documento ya ustedes escogieron una tablita en donde están estableciendo los requerimientos funcionales y a partir de allí ustedes empiezan a verificar, ¿cierto? Entonces, que el alcance es que tanto incluye, hasta dónde voy a llegar yo para hacer esta verificación y qué no voy a incluir para hacer la plantilla, el plan de pruebas, hasta dónde voy a llegar, ¿cierto? ¿Cuáles serán mis objetivos? ¿Cuáles serían los tipos de pruebas? Perdón, unitaria, integración, de aceptación del sistema. Y el enfoque, que si lo voy a hacer manual, si lo voy a hacer automatizado, o si de pronto llego a la posibilidad de hacerlo mixto. ¿Qué herramientas voy a utilizar para esas pruebas? Y cuál es que lo más importante, este punto de cuáles son los criterios de entrada y de salida, porque esto es lo que me da a mí el resultado en el momento de la satisfacción de mi prueba, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada y cuáles serían los datos de salida que yo tengo que pasar, aceptar en mis criterios de satisfacción? Entonces, ¿cuáles son los roles? El rol, el nombre del responsable, las funciones principales, el líder de las pruebas, el QA tester y el desarrollador. Aquí están pues de todos los que, por ejemplo, estén haciendo el proyecto a nivel grupal, pues allí deben colocar uno de sus roles. En caso de que estén haciendo puesto el proyecto solitos, pues obviamente que ustedes van a tener aquí los 3 roles. ¿Listo? El cronograma todo, como todo cronograma, pues es importante que ustedes empiecen a definir cuál es las actividades de la fase. Entonces aquí acá la estamos describiendo por fases. Entonces la fase de diseño de pruebas, cuándo la inicio, cuándo sería la fecha final, cuál sería la fase de ejecución de las pruebas que estamos prácticamente nosotros en este momento, es en la ejecución de las pruebas. Y cuando vamos a hacer esa revisión y cierre, que tiene que ser pues prácticamente cuando terminemos este resultado de aprendizaje que tiene todo que ver con las pruebas. ¿Listo? Y los casos de prueba. Entonces vamos a describir cuál es el resultado. Bueno, esta es una tablita que tal vez no se las pasé sin bordes. Entonces para que ustedes pues hagan los bordecitos y la vayan llenando. Entonces aquí simplemente le dan esto, creo que yo lo expliqué en la clase pasada, hace 15 días, ¿cierto? Que ustedes le dan un ID parecido al ID que utilizamos en los requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces este sería el caso de prueba 1, caso de prueba 2, y así sucesivamente vamos describiendo allí cuál es el caso de prueba 1. Por ejemplo, inicialización del registro. ¿Cuáles serían los datos de entrada? El registro, el usuario. ¿Cuál sería el resultado esperado? Que el usuario tenga pues unas características específicas que ustedes deben tener en el lineamiento, por decir algo. Y entonces en la prueba, ¿cómo está el estado? Si es aceptable o no, o si está bien, si cumple o no cumple. ¿Listo? Y la gestión de defectos. ¿Cuál es la herramienta de seguimiento que yo utilicé? ¿Y cuál sería, por ejemplo, el flujo de resolución? ¿De qué manera yo podría hacer como un path, un camino eh, tipo diagrama de flujo, pensaría yo, para poder nosotros seguir el paso a paso a la solución del problema? Y el 10º punto, que sería el final, el nombre, el cargo y la firma y la fecha. Entonces, siguiendo estas plantillitas, ustedes van a poder resolver efectivamente esta actividad. Me parece importante, muchachos, que ustedes en este momento solamente uno me puede dar cuenta que me ha entregado la actividad anterior. Entonces, si ustedes se van quedando, obviamente, pues se les va dando más y más. En este momento yo quisiera, como les dije hace
venimos diciendo desde todas las veces. No sé quién me puede de pronto empezar a mostrar en qué van, cuál es el avance de sus proyectos. Y allí nosotros vamos estableciendo de pronto la solución dentro del ejemplo. Bueno, igual por acá tengo otro ejemplo. A ver si este es un ejemplo, mire. Del esquema que les mostré como ejemplo, aquí ya está prácticamente lleno. Entonces aquí ya está, ya hay un proyecto que se llama Sistema de Gestión de Usuarios y ya está la versión que sería el 1.1, responsable Juan Pérez. Y empieza aquí, ¿se están viendo? Eso también se los compartí, ¿no? O sea que si no están viendo aquí en la solución del equipo, ustedes lo pueden lo pueden descargar y lo pueden ir viendo. El archivo que les compartí se llama plan de pruebas.2. ¿Vamos, chicos? Hola, hola. Profe, sí, lo escuchamos. Ok, ¿están viendo bien o lo están viendo desde su equipo? Profe, Gracias, Marta. sí se está viendo mejor ya, profe, ya se ve bien la imagen. Ah, bueno, siquiera. Perfecto. Entonces miren que acá en el ejemplo empieza él a dar la introducción. ¿Definir qué? Pues el enfoque, ¿qué es? O sea, si es un sistema de gestión de usuarios, obviamente, pues la lógica debe ser para realizar el sistema de usuarios, asegurando que pues la calidad del producto antes de su producción. Todos los planes de pruebas y todas las pruebas se hacen justamente para que vayamos acordes a los criterios de satisfacción. Entonces, ¿cuál va a ser el alcance? El módulo de aquí están especificando tres módulos. Aquí, muy seguramente, aquí no están incluyendo al 100% lo que se va a entregar. Entonces, este plan es modificable, ¿no? O sea, los planes de prueba es modificable de acuerdo o en la medida que nosotros vayamos desarrollando nuestros módulos, podemos hacer el plan de pruebas. Aquí estamos incluyendo tres módulos y estamos limitando el alcance. Aquí estamos especificando que no se van a incluir pruebas de rendimiento ni pruebas de integración con los sistemas externos a esta fase. Entonces, asimismo, ustedes van a poder delimitar pues, qué me quieren presentar o qué quieren presentar o hasta dónde hemos empezado a trabajar o hasta dónde hemos trabajado en nuestro proyecto y qué vamos a planear y qué no vamos a incluir en esa planeación. Aquí los tipos de pruebas que presentan para realizar son funcionales. Pues, ¿saben cuáles son las funcionales, verdad? A ver, ¿quién me dice cuáles son las pruebas funcionales que ya las hemos visto varias veces? ¿Cuáles son las pruebas de regresión? ¿Cuáles son las de validación de datos? A ver, muchachos. ¿Quién me ayuda? Uno de estos me puede contestar, por ejemplo, empecemos por Marlon. ¿Cuál es la diferencia entre un plan entre una prueba funcional, una prueba de regresión y una prueba de validación de datos? Buenas tardes, profe. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfecto. Ajá. Vale, pues reconozco principalmente la prueba de los datos porque supongo que se verifica que los formularios tomen la información y la pasen a las bases de datos, a las tablas, ¿no? Eso supondría yo. Ajá. Y las pruebas, ¿me puedes mostrar otra vez el PDF, por favor? Las de regresión. Las funcionales, diría yo, que es como la navegación, el cómo se comporta la página al momento de utilizar algo. Sí, eso. Y las de regresión, sí, no sabría cómo explicarlas. Ok. ¿Quién le aporta al compañerito Marlon?
Eso ya lo hemos visto. ¿Cuáles son las pruebas funcionales? ¿Cuáles son las de regresión? ¿Cuáles son las de validación? Muchachos. Malo, ¿levantaste la manito o la habías dejado levantar? ¿Diego? Sí, profe, es que en mi defensa no había podido asistir. A ver. Pues yo más o menos como por las funcionales entiendo, o sea, es como lo que va acorde con con los requisitos específicos, los funcionales. Exacto, exactamente. Acuérdense que ustedes o sea, ustedes de dónde parten, cuál es la guía, cuál es el mapa, cuál es la ruta que ustedes tienen que tener para hacer su proyecto. El SRS, los requisitos y todo eso. Sí, señor. O sea, los requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Lo que el cliente pide que tenga el sistema, ¿no? Lo que va a hacer el sistema y todo eso. Exactamente. Todo lo que el sistema debe ejecutar, ¿cierto? O funcionar. Entonces, por eso son pruebas funcionales y por eso son requerimientos funcionales que tienen que ver todo con el ejercicio del hacer y responder en el sistema o en el proyecto, en el sistema que nosotros estemos desarrollando o en el programa que nosotros estemos desarrollando, ¿cierto? Y las de regresión, pues son aquellos cambios que nosotros podemos estar haciendo en el desarrollo. O sea, necesitamos hacer un cambio X porque, por ejemplo, la normativa cambió, entonces tenemos que hacerlo. Entonces, nuestro programa debe estar parametrizado de tal manera de que ese tipo de cambios, esos posibles cambios, pues que no nos vaya a embarrar todo el resto de módulos, sino que podamos hacer el cambio en esta partecita y que no me infiera con algunos errores en el resto, en la integralidad del funcionamiento de nuestro proyecto. Esos son los de regresión. Sin embargo, los de regresión, pues si yo hago un cambio en un módulo, es lógico que siempre debo probar todos los módulos, la integralidad. O sea, si está funcionando perfecto hoy, pero voy a hacer un cambio, entonces ese cambio debe probarse en el resto de los módulos que me puedan estar afectando cuando yo hago ese cambio. Esos son los de regresión. Y los de validación de datos, ¿cuáles serán los de validación? Pues ese es la misma palabra lo dice. A ver quién. Pueden estar ahí consultando de una vez para que tengan la certeza de la respuesta. La que los datos ingresados, eliminados o modificados sean correctos, profe. Exactamente. Entonces, por ejemplo, demos un ejemplo. ¿Qué se nos puede ocurrir en el caso? Como al ingresar a un usuario y Sí, guardar, validamos que los datos que ingresamos del usuario sean correctos. exactamente. Si yo, por ejemplo, yo necesito validar un usuario, pero resulta que en el registro, o sea, yo en la prueba yo estoy digitando una fecha. Entonces, ¿qué me debe salir? La fecha que fue creado ese usuario. No. ¿Qué me responde ahí esa partecita? Si yo estoy validando el registro, el nombre de usuario, y alguien escribe una fecha en ese nombre de usuario. Un error, profe. Exactamente, hay un error, una validación o una invalidación, ¿cierto? Entonces, nuestro programa debe tener la manera de poder captar y capturar ese tipo de errores en esa información que me están entregando. Entonces, decir, no, ese formato es un formato fecha que no corresponde o simplemente lo que por ejemplo, ustedes se van a registrar en Mercado Libre y en el nombre ponen fecha, les aseguro que inmediatamente va a saltar. Hagamos una prueba. Ustedes pueden hacer una prueba de pronto en la plataforma que ustedes más utilicen. Y de esa manera ustedes se van a dar cuenta de o sea, qué es lo que me responde, de qué manera yo
eh, debo, o de qué manera puedo estandarizar mi programa para que en el momento en que en que el usuario me esté ingresando datos que no corresponden con ese formato, entonces de qué manera yo desplegarle un warning, un error o simplemente un mensaje en donde me diga, estos datos deben ser alfabéticos, el nombre debe ser alfabético, ¿listo? Entonces, ese tipo de cositas es donde nosotros tenemos que empezar a validar nuestro proyecto. Aquí especifican pues las herramientas. Aquí aparece un Excel, pues porque nosotros en el Excel podemos hacer nuestro cuadrito para gestionar los casos de prueba, para ir anotando cuáles son cada uno de ellos, en qué fecha lo hice, cómo respondió, si es aceptable, si no es aceptable, cuántas veces lo hice. Entonces, ¿listo? Bueno, aquí aparece Postman para las pruebas API, cuando estemos haciendo ya pruebas API, y Jira para la gestión de incidencias. Esto lo pueden obviar porque pues nosotros no hemos hecho pruebas ni de API ni de Jira. ¿Listo? Podemos simplemente utilizar los criterios de entrada. Eh, eh, el sistema debe estar desplegado en el ambiente de QA. ¿Qué es un QA? En este momento ya ustedes deben saber estos, este lenguaje técnico. ¿Qué es el QA o cuál es el ambiente QA? A ver, muchachos. ¿No? ¿Ninguno? Profe, ese es el espacio de pruebas para el desarrollo. Consultemos allí, consultémoslo, o por Google, por ChatGPT, bueno, por cualquiera que les dice. Profe, es el conjunto de procesos diseñados para garantizar que un producto o servicio cumpla con los estándares de calidad antes de Es salir al mercado. exactamente calidad. ¿Y la calidad? ¿A qué se refiere la calidad? ¿Será que yo le puedo entregar un producto al cliente sin hacer todo este poco de pruebas, con todos esos errores? ¿Cómo quedamos nosotros? Mal, profe. Mal, re mal, requete mal. Entonces, todas esas pruebas de calidad nos sugieren, nos aseguran de que nosotros sí o sí vamos en el momento de que entreguemos en nuestro producto, pues no tengamos el 100% de factibilidad, pero sí por lo menos el 98, el 97%, ¿cierto? Esto, con ese propósito, pues se hacen todos estos criterios. Entonces, aquí los criterios simplemente se especifican los criterios de entrada y los criterios de salida. Si yo valido los criterios de entrada, pues, tengo que tener muy en cuenta de qué es lo que yo quiero que el usuario eh, registre, ¿cierto? Y qué es lo que yo quiero sacar o imprimir. Eso, por ejemplo, en una transacción. En una transacción, ¿cuáles serían los datos de entrada? Cuando ustedes les entregan una facturita, esa facturita, ¿qué tanto tiene? Ustedes se van al supermercado X y en esa factura ustedes diferencian cuáles serían los datos de entrada y cuáles serían los datos de salida. No tienen una factura ahí en el bolsillo que me digan, profe, tal cosa. Como, Carlos, como el producto, el cliente, el código de producto, profe, algo así. a mí que me aparece en una factura, por lo regular. A ver, yo busco una factura, yo por acá. No tengo facturas. Nadie ha comprado por ahí que tenga en el bolsillo una factura. Pero aparte de los productos que tienen, en el encabezado, lo primero que nosotros vemos en el encabezado, ¿qué tiene? El encabezado. El NIT de la empresa, ¿cierto? Por lo regular. Hay un NID ahí, la razón social y todo eso, ¿cierto? Eso hará parte de los datos de entrada.
o son datos que yo ya los tengo estipulados por defecto? Aquí está escribiendo Marlon. Chicos, ¿quién responde? ¿Nadie? ¿Cuáles serían los datos de entrada en una factura? ¿Qué es lo primero que le preguntan a uno cuando uno está en la caja pagando? El documento, profe. Exactamente, ese es el documento, el número de la cédula, perfecto. Ese sería un dato de entrada o de salida. De entrada, profe. De entrada, perfecto. ¿Cuál es más? Ese dato de entrada, ese dato de cédula, ¿qué me trae cuando yo ya estoy registrado? El resto, ¿cierto? El resto de información, que también haría parte de los datos de entrada, que son el nombre, el apellido, muy probablemente la dirección o el correo electrónico, y es muy probable que también tenga guardado el histórico de mis compras, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora bien, cuando nos entregan bueno, y los productos, esos productos, producto A, producto B, producto C, producto D, listo. ¿Y cuáles serían los datos de salida? Eso, el subtotal puede ser, o los precios como tal, el total a pagar, los descuentos, el resto de cosas adicionales y finalmente, pues, eh, creo que hasta las leyes y bueno, todo lo que tengan que ver con la acción tributaria de la empresa y todo lo legal. Y esos serían mis datos de salida. Entonces, hay que, entre esos criterios de salida que me diga que el cliente necesite, pues es prácticamente la conclusión de la transacción que nosotros estemos haciendo. El dato definitivo de lo que yo debo verificar en el momento de entregarle a mi cliente la finalización del servicio. Entonces aquí es donde nosotros debemos especificar esos criterios de entrada y de salida. Aquí está el ejemplo. Criterios de salida, el 95% de los casos de prueba deben estar aprobados. Y entonces el 95% de mis facturas deben estar incluidas en el reporte final. No deben existir defectos críticos abiertos porque aquí ¿qué están validando? Autenticación, ¿cierto? Registro de usuarios y gestión de perfiles. Entonces, aquí aparece, no deben de existir defectos críticos ni abiertos. Listo. Los recursos y los roles. El equipo de analistas de prueba, vamos a tener desarrolladores, vamos a tener una infraestructura. Aquí ustedes lo pueden cambiar. Ustedes pueden cambiar esos recursos y ustedes pueden cambiar esos roles. Pues muy probablemente, dependiendo de lo que ustedes estén realizando, pues ustedes simplemente empiezan a identificar quién es bueno para X cosa, quién es bueno para auditar, quién es bueno para pillarse los errores, quién es bueno para desarrollar y encontrar de qué manera solucionar el error y con qué vamos a medir los casos para que me pase a mí las normas que la IEEE, ¿cierto? Me define a mí cuáles son esos estándares de calidad que yo tengo que entregar, ¿cierto? Con base a esas pruebas que yo estoy realizando. Y ya los cronogramas y los entregables, pues ustedes pondrán. Acuérdense que la fecha no se puede pasar ya estamos finalizando prácticamente, entonces no puede finalizar, no puede pasarse del 10 de septiembre.
Entonces, el inicio de pruebas puede ser, ya tuvieron que haber empezado ustedes con algunas pruebas desde que empezamos nosotros con este tema de pruebas y el fin de las pruebas puede ser cuando ustedes van a entregar el producto. En este caso, como les digo, para este plan de pruebas, pues sería el 10 de septiembre, 12 de septiembre, aquí por ejemplo. ¿Y cuáles van a ser los entregables? Pues el plan de pruebas, los casos de prueba documentados. ¿Qué querrá decir esto? Ah, pues que yo hago mi prueba, le tomo un pantallazo y o simplemente escribo qué fue lo que pasó con esa prueba. Y la descripción está en el formatico que yo les di con una tablita. Allá aparece de qué manera ustedes hacer ese informe de pruebas y ese reporte de incidencias. Los riesgos de mitigación, pues qué tanto riesgo o qué tanto retraso eh, se me está, o cuánto me estoy demorando yo para verificar o para arreglar ese error. De qué manera yo voy a mitigar ese error o ese riesgo, ¿cierto? Entonces voy identificando cuáles son los riesgos y de qué manera yo irlos solucionando. Entonces, este sería el ejemplo muy claro para que ustedes empiecen a desarrollar su actividad de plan de pruebas. No sé quién, aprovechemos esta media horita que nos queda y me van mostrando entonces sus adelantos, sus avances, que hasta el momento no he visto ninguno. Profe, pues yo estoy apenas trabajando en el frontend, profe, porque tuve que cambiar todo y incluso hace poquito, hace ratico en la tarde seguía en eso, trabajando en algunos módulos. Pues si gusta le puedo enseñar eso. Sí, sí, claro. Vale, profe, permítame un momento. ¿Me confirman, profe, si puede ver la pantalla, por favor? Todavía no veo, todavía no. Ya, listo. Ujú. De pronto puede que mi internet también esté malo por si se ve algo retrasado, profe. Sí, está. Eh, No, tenemos la conexión. sí, Tenemos como una conexión bastante, o por lo menos acá en la región está, sí ha estado fallando, pero hoy sí, estoy conectado. por Pero acá estoy la red viendo. también. Sí, Ajá, profe, estoy viendo. ese es el sistema, es un sistema de gestión de inventarios y pues lo estoy trabajando solo porque me quedé sin equipo. Ah, ¿por qué? Todos los demás, profe, creo que se salieron, bueno, se salieron ya de la formación. Entonces tenía otro documento, sin embargo, pues le encontré muchas cosas que había que cambiar. Pero como siempre estaba pues ya para este tiempo y cambiar todo, entonces me ayudé con la IA, profe, para avanzar harto en el documento, que el documento también lo tengo acá, lo tengo Ajá, o sea, lo tengo prácticamente con todo y en base a eso pues he ido desarrollando el frontend hasta el momento, desde cero, no sin frameworks ni... ajá. Estás trabajando, bueno, pero ya tienes la base de datos creada, ya tienes la conexión hecha, ¿Cómo, profe? ya tienes tu base de datos creada, la conexión hecha, y simplemente le No, estás apenas pues dando forma.
La base de datos la tengo lista, más no conexión, profe. O sea, y es que en el momento solo estoy trabajando en esto, en lo que es el frontend, profe. Eso es importante. Mejor dicho, yo pienso que esa sería la base de todo. Así, así lo tengan en un esqueleto sin colores y sin nada. La base Sí. del programa, la base del proyecto es tener una base de datos bien estructurada. Entonces, y bien conectada para que cualquier cosa que nosotros estamos ejecutando pues tengamos la certeza de que sí se esté guardando. Yo pienso que eso sería como lo principal que debemos nosotros empezar a probar, ¿vale? Sí. Ok, profe. Entonces, bueno, aquí podemos ver, bueno, movimientos. Si me puedes agrandar un poquito, bueno, yo lo voy a agrandar desde acá. Estoy viendo el menú principal, tiene un dashboard, ¿cierto? El menú principal. Podemos verificar, por ejemplo, desde el dashboard, ¿tú qué ves? Vamos a verificar la visualización de los indicadores, ¿cierto? Sí. Eh, Acá se va a poder apreciar, profe, pues el total de los productos, el valor del inventario, las alertas que El, estén activas el- las alertas de y inventario. sí, y las Ajá. ventas del día. Todo esto está en los requisitos funcionales. Ok, muéstrame los requisitos funcionales. Chévere. Las alertas del stock están chéveres, pero ¿esas alertas son verdaderas? ¿Son verídicas? No, profe, esas son ahí para o sea, las que se ven ahí Sí. son para el frontend nomás. Bueno, O sea, como eso para, cuando nosotros estemos probando el software, pues eso tiene que funcionar sí, en verdad, ¿no? En sí, verdad, claro. verdadita, ¿cierto? Entonces, bueno, el Aquí resultado están los, esperado, ¿qué será? aquí están los requisitos funcionales, Listo, profe. el sistema de permitir el inicio de sesión mediante correos, el sistema, muéstrame el requerimiento que tiene que ver con esa acción que es acceder al módulo de dashboard, donde el menú principal tenga la verificación, la visualización de los indicadores, los gráficos y o sea, lo que tenga que ver con ese dashboard, por ejemplo. ¿Cómo está en tu requerimiento? ¿Dónde es que está? Y si no está, entonces nos hace falta incluirlo. Sí, creía que sí. ¿Ves? Vamos a ver. Entonces, mira la importancia de tener uno clarito, o sea, qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. Allí no está, o sea que te toca incluir. ¿Sí o no? Creo que sí, bro. Ajá, entonces allí te toca incluir esa acción, la acción del acceso al módulo de dashboard, que debe tener Sí, o que debe ser desde el menú principal, o sea, porque esa debe ser la condición, porque tú la tienes ahí en el menú principal. sí, ahí Entonces está. el acceso al módulo dashboard, pues debe ser desde el módulo principal, ¿cierto? ¿Y qué vamos a ver? Entonces la verificación del dashboard, que sería la acción, vamos a tener la visualización de los indicadores, ¿cierto? ¿Qué más? Teníamos allí el gráfico como tal, pero también tienes allí unas alertas, ¿cierto? Unas alertas de Las stock, alertas. Sí, las alertas. Entonces, eso lo debes mencionar en tu requerimiento para que tenga coherencia con lo que tú estás entregando, ¿sí? sí, Porque profe. ese va a ser tu resultado esperado. Entonces, o sea, ¿cuáles serían los criterios de aceptación para ese punto? Ah, pues que se muestre qué cosa. Tú estás mostrando allí qué cosa. Vamos para tu proyecto, para tu dashboard. ¿Qué estás mostrando tú allí? O sea, ¿cuál es el resultado esperado que se muestren qué? Pues los indicadores, ¿cierto? El stock. Sí, Que se sí. muestre qué más, el total de inventario dice allí, ventas al día, transacciones, El valor valor de exacto, el valor el total valor de de inventario. inventario, cuáles serían las alertas y las ventas del día, ¿cierto?
Y Ese los sería, movimientos recientes acá abajo. entonces ese sería tu resultado esperado. Todo lo que tú esperas, debes mencionarlo allí, porque En ese va a ser el el, criterio de satisfacción. Ujú. sí, Entonces, bueno, que se muestre el total de producto, que se muestre el valor del inventario, que se muestren las alertas, que se muestren las ventas del día, y todo lo que tú vas viendo, todos los detalles, las minucias, pues tienen que estar dentro de nuestros lineamientos, de los requisitos, de los requerimientos, para que nosotros podamos ver si efectivamente estamos cumpliendo con las expectativas del cliente y con las expectativas de nuestro desarrollo. ¿Sí? Y el sí, caso, profe. por ejemplo, el caso de prueba que de pronto nosotros podemos ya puntualizar. Entonces voy al hacer clic en el botón ver todas las alertas, ¿qué tengo que ver? O sea, o si, que, si tú lo vas a dejar, por ejemplo, con un botoncito. Si yo le doy clic en en las alertas, ¿qué tendría que ver? Pues de aquí creo que, o sea, lo bueno sería que me llevara al módulo de alertas, donde ya van a estar Exactamente. todas. Exactamente. Entonces, el resultado, la acción sería hacer clic en el botón de las alertas, ¿cierto? ¿Y cuál sería el Sí, resultado? Ah, pues que el sistema me dirija o me redirija al módulo de las alertas, mostrándome el listado completo de todos los productos, con las alertas del stock, bueno, con lo que tú le quieras colocar. ¿Listo? Pero sí, profe. mire, o sea, allí está efectivamente muy, muy clarito, ¿vale? Vale, profe. Y eso es lo que tienen que hacer. Miren que ustedes simplemente se ponen, se paran en lo que vamos a tener limitadito. Bueno, yo simplemente me voy a dedicar al dashboard, que me quede eso perfecto. O me voy a dedicar a los productos, o me voy a dedicar a las categorías. Y en eso vamos desglosando, pues, en la entrega, ¿vale? Muy bien, muchas gracias por compartirme. Quiero que la próxima vez esté conectadito para que miremos si efectivamente está esa base de datos afectándose, porque ya estamos encaminados, muchachos. Ustedes deberían estar mucho más fuertes. Claro que te tocó volver a empezar, ese fue el problema. Sí, profe, es que ese fue el dilema. Y más, pues que también estoy solo, entonces siempre me toca hacer una cosita y otra. Entonces me voy atrasando. Todos los días, quémele 2 horitas sin pereza, 2 horitas, le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro, voy a probar una cosa, le voy a meter esto, le voy a incluir esto. Pero entonces acuérdense que todo tiene que estar muy coherente con los requerimientos. Por eso yo les digo que es que los requerimientos no son 10. Los requerimientos de un sistema mínimo, mínimo son por ahí unos 50, 55, 60 requerimientos. Entonces, si ustedes tienen 10 requerimientos, les cuento que no están en nada. Entonces, es importante que ustedes esos requerimientos lo estudien o analicen de tal manera de que punto a punto ustedes puedan efectuar esa prueba, esa validación. ¿Alguna pregunta, muchachos, con esta actividad? ¿O les quedó claro? Hola, hola. Claro, Listo. Ok, muchachos. Listo. Vale, Marlon, muchas gracias. Listo, yo pienso que ya tenemos las herramientas para empezar a hacer esas 2 actividades, muchachos. No las dejen pasar. Para la próxima clase, quiero que ya esas actividades estén entregadas, por lo menos de Diego, de Carlos, de Andrés y de Marlon. Eh, Hay un aprendiz que no asiste a mis sesiones, pero él ya me lo entregó. Él ya me entregó esa actividad. Casi no aparece acá en las sesiones, casi no participa pues aquí en las sesiones, pero él está como muy al día en las actividades. Entonces, chicos, les animo a que vayan haciendo esas entregas para que no nos coja la tarde, porque ya nos falta un mes. Un mes son 4 sesiones, menos una, 3 sesiones ya nos quedan, muchachos. No es nada para terminar y concluir con este trimestre.
y con la fase prácticamente. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Y hacer, al hacer. Gracias entonces, muchachos, por estar aquí, atentos a las sesiones. ¿Cómo van con las demás clases? ¿Cómo van con el instructor Edwin? Cuénteme, por favor. Con él no habíamos tenido clases la semana pasada, pero creo que mañana ya nos toca con él. Nos ponemos al día. ¿Qué- Ah, ok, listo. Van a tener, creo que 2 clases en la semana. Él colocó 2 clases. Hoy hice la modificación. Creo que van a tener mañana y el viernes también con él. ¿Listo? Y van a tener también con la profe Rosa. Vale, profe. Bueno, muchachos. Muchachos, muchas gracias hoy por la sesión de hoy. Se trataba de eso, del plan. Eh, y nada, espero que les haya quedado claro. Utilicen las plantillitas que les dejo ahí en el chat y comprometidos a que me entregan esas 2 actividades, ¿cierto? Para yo calificarlas dentro de 8 días. ¿Vale? Les deseo una excelente noche. Que Dios me los bendiga, me los guarde y nos vemos entonces en la próxima semana. Gracias, profe. Feliz noche.